Mario Rivadulla presenta Teledebate con Ramón Reyes, Alex Jiménez y Dilenia Cruz. Teledebate, objetivo y veraz, siempre fiel a la verdad. Amigos televidentes, a esta nueva entrega de Teledebate, donde como habitualmente vamos a estar con ustedes, Dios mediante, por la próxima hora, compartiendo temas de interés general y una muy interesante entrevista que presentaremos en el próximo segmento. La reflexión de este día dice así: yo creo mucho en la suerte y he descubierto que mientras más trabajo, más suerte tengo. Thomas Jefferson. Los pasos de la historia nos recuerdan que en el año 323 a.C., a la edad de 33 años murió Alejandro el Magno, después de haber conquistado el imperio más extenso conocido hasta entonces. En 1231 se produce el fallecimiento de San Antonio de Padua. En 1763 nace el padre de la independencia de Brasil, José Bonifacio de Andrade y Silva. En 1812 Estados Unidos declara la guerra a Gran Bretaña. Tropas británicas ocupan Washington e incendian la Casa Blanca y el Capitolio. La contienda finalizó 2 años más tarde con la firma del Tratado de Gante sin vencedores ni vencidos, aunque despertó un fuerte sentimiento nacionalista en la joven nación estadounidense. En 1863 en Santo Domingo nació la poetisa Josefa Antonio Perdomo y Heredia. Su obra, donde predomina el estilo religioso con algunas expresiones a favor de la paz social, en una época de gran turbulencia y guerras civiles, figura en numerosas antologías de la poesía dominicana de la segunda mitad del siglo XIX. En Colombia, en 1953, el presidente Laureano Gómez fue derrocado por un movimiento militar encabezado por el general Gustavo Rojas Pinilla, y en 1976 una sonada militar derrocó al presidente de Uruguay, Juan María Bordaberry. Bien, pues católicos, evangélicos e instituciones de la sociedad civil marcharon ayer en protesta contra la OEA. Están planteando que la OEA promueve el aborto, el matrimonio gay, y reclaman fortalecer la institución familiar. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, preguntado sobre este tema, replicó que la OEA lo que aboga es por el respeto a los derechos humanos. Por otro lado, el más sangriento atentado terrorista sufrido por los Estados Unidos dentro de sus fronteras, después del fatídico 11 de septiembre, tuvo lugar en un club gay en Orlando. El autor fue un joven islámico, Omar Mir Sedique Matén, aunque es ciudadano norteamericano. En total, hasta ahora, hay 50 víctimas fatales y 53 heridos, muchos de ellos pues en estado de gravedad. Antes de caer abatido por la policía, pues a través de la AMAC, la agencia de noticias vinculada, el ejército islámico reivindicó el atentado. Las condenas han venido de toda parte del mundo, incluyendo también la República Dominicana. El Papa Francisco calificó esa masacre como una expresión de locura homicida y de odio. Por otro lado, pues Hernán Capriles, el liderazgo oposicionista venezolano, advierte que el país está destrozado y agonizando. Amnistía Internacional reclama al gobierno de Maduro reconocer que hay una crisis de alimentos y de medicina y que pida ayuda internacional. El expresidente Leonel Fernández y el expresidente Ernesto Samper, que están fungiendo como mediadores conjuntamente con el jefe de gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, pues han planteado al gobierno de Maduro la adopción de una serie de medidas económicas para resolver de inmediato pues la situación grave que tiene, sobre todo abastecimiento de productos esenciales, como repetimos, como antes señalamos, alimentos y medicamentos, pero hay una realidad, pendiente está la crisis política. La oposición reclama el revocatorio para este año y Maduro dice que si califica sería el que viene. La razón que si fuese el año venidero, el madurismo seguiría en el poder. Y por otro lado, el jefe de la policía dice que habrá paz sin importar lo que tenga que hacer. La expresión crea un poco de duda y de preocupación, porque matar delincuentes no resuelve el problema de la seguridad ciudadana.
Se necesita un plan integral y una estrategia efectiva de aplicación. Medidas inmediatas de contención, pero ir al fondo de las causas que son el caldo de cultivo para el auge de la criminalidad. Y bueno, Jaime David Fernández tuvo suerte, salió indemne junto con los demás acompañantes de un lamentable accidente de helicóptero que está siendo investigado. Por desgracia, pues murió un joven mecánico, cabo de la FAT, Carlos Álvarez, que iba en el vuelo. Una pregunta que se hace mucho, ¿por qué el Partido de la Liberación Dominicana no está celebrando todavía su triunfo electoral? Y en educación están, en cambio, celebrando que la calificación que recibió de la Dirección General de Ética e Integración Gubernamental lo calificaron con un 100 en todos los distintos aspectos que comprendió la evaluación, y ese es el máximo de la calificación, como es natural. Y finalmente, antes de pasar pues con nuestro entrevistado, hoy tenemos que el presidente del Colegio Médico Dominicano está planteando que el gobierno pues dedique un 5% a la salud, pero de manera gradual. La propuesta nos parece sensata, porque el reclamo ese del 5% para este año era una demanda totalmente demagógica y imposible cumplimiento. Y tampoco lo es de una sola vez, porque llevar el presupuesto de salud pública de 1.7%, que es actual, al 5%, representa un aumento de posiblemente 100.000 millones de pesos, algo que es totalmente ilusorio. Por otro lado, en Santiago, señores, otro feminicidio. Una joven de 25 años que deja 3 niños huérfanos. Fue asesinada por su ex concubino. Este trató de matarse y se encuentra en delicado estado. Ella había interpuesto varias querellas porque la intentó matar en otra oportunidad en el cuartel policial de Villavasque. La gran pregunta es de qué vale poner las querellas si la víctima queda desprotegida. Vamos a hacer la pausa y regresamos. Bien, en Teledebate hoy contamos con la presencia de una figura joven, el doctor Orlando Gómez. Él es abogado, además un destacado analista del panorama internacional, es columnista del Diario Nacional. Nosotros lo hemos seguido siempre con mucho detenimiento porque Orlando demuestra una gran madurez en los análisis, una gran objetividad en unos temas que por lo general en muchos casos se ven lamentablemente incididos o contaminados por condicionamiento de carácter ideológico o por simpatía, y eso hace perder muchas veces pues objetividad al análisis, ¿no? Precisamente en su último artículo, muy interesante, se titula Por la derecha. Lógicamente es un análisis muy breve porque las columnas periodísticas nos dan para profundizar en temas de esa naturaleza, de esa envergadura, pero hace un análisis del movimiento pendular que se está produciendo en estos momentos en la región. Los países están pasando de una etapa de izquierda populista, por llamarlo de una forma, hacia un movimiento hacia la derecha, centro derecha, derecha moderada. En la Argentina ya se produjo el cambio por vía constitucional, es decir, Marcelo Macri pues ganó las elecciones frente a Kirchner, y en Perú pues ahora también en la primera vuelta quedó descalificada la candidata de izquierda, y entonces a la segunda vuelta pues quedaron exclusivamente dos candidatos de derecha, uno de derecha moderada que ganó Kuczynski, y Keiko Fujimori, que la consideran de derecha extrema. En Ecuador, pues ahí ya Rafael Correa está confrontando problemas económicos y ya dijo que él no va a continuar a presentarse nuevamente como candidato. Y en Bolivia, Evo Morales está en una situación parecida y no pudo lograr que le aprobaran una constitución que le permitiría pues reelegirse de manera indefinida. En Brasil ya ustedes saben lo que está ocurriendo con Dilma Rousseff, está pendiente de un juicio de carácter político, tiene 6 meses para tomar decisión en ese sentido.
Si como consecuencia de ese juicio de carácter político pues deciden destituirla, pues lógicamente ya dejará la presidencia definitivamente. Ahora está en suspenso. Y en Venezuela, bueno, pues es un caso gravísimo, como lo tenemos sobre el tapete. Ahí hay razones económicas, políticas, sociales, están hablando también de la mano de Washington. De eso queremos hablar con Orlando. Orlando, vamos a hablar específicamente, si te parece, el caso de Venezuela, porque es el más candente, que lo tenemos. Además, tenemos muchas relaciones con Venezuela, como es obvio, no solo afectiva, sino está el caso de Petrocaribe y otros intereses. Y además tenemos un expresidente nuestro, está participando del grupo de 3 mediadores, el doctor Leonel Fernández. ¿Cómo tú contemplas el caso de Venezuela, que se ha planteado en este caso pues un referéndum revocatorio, que es una figura legal, constitucional? Esta figura en la Constitución de Venezuela, o sea que no es un golpe de Estado, Y entonces ahora mismo pues hay una discusión entre la oposición, que quiere que el acto revocatorio sea ahora este año, sí, y Maduro ha dicho, bueno, que si califica el acto sería para el año que viene. Entonces, ¿qué tú crees que puede pasar en Venezuela? Primero que nada, muchas gracias por tenerme invitado. Y todavía no queda claro. O sea, no me parece muy claro cuál es la intención del madurismo. Sí, naturalmente ellos desean postergar la celebración del referendo para ya ver si en el peor escenario se queda el vicepresidente de Maduro y el madurismo continúa, claro, y se protege al legado del chavismo. Pero aún me cuesta creer que realmente Maduro vaya a permitir el referendo revocatorio de cualquier forma. Incluso siempre, como usted lo mencionó, hace una salvedad, sí procede. Entonces, sí, no queda claro si habrá un cambio de reglas a medida que se vaya avanzando todo el proceso, o si el proceso es boicoteado de alguna forma. Entonces, todavía no me queda claro. Quizás la mayor preocupación ahora mismo, y es algo que ya incluso ya todos los países que tienen frontera con Venezuela, que yo entiendo República Dominicana también debería considerar, es la posibilidad de que todo degenere en una escalada civil, una posible guerra civil interna, dependiendo de cómo se candelen los ánimos de camino a ese proceso del referendo revocatorio. Incluso ya es algo que lo están vienen llamando mucho la atención las autoridades de Curazao, que están muy preocupadas por la posibilidad de un tema de refugiados en Venezuela. Incluso claro, lo comenté en un artículo en un momento, de si República Dominicana y los demás países de la región están preparados para una escalada en Venezuela, que me encantaría poder decir que es poco probable, pero es difícil de descartar, sí, de la situación económica que está viviendo Venezuela. Llega un punto donde ni los mismos militares van a poder mirar hacia otro lado mientras el pueblo sigue viviendo la situación que está viviendo actualmente. Vamos a ese punto que nos mencionaste, el aspecto económico. ¿Cómo es posible, y uno se pregunta, que un país como Venezuela, que durante todos estos años pues recibió una cantidad increíble de recursos producto del petróleo? El petróleo llegó a estar a casi $150 el barril. Sí. Entonces, ¿cómo es posible que haya caído en este bache de carácter económico? Ahora resulta que prácticamente es un país pobre, sí, con un problema gravísimo de abastecimiento que no existe en ningún otro país de América Latina, ni en Haití, yo creo que lo hay. Sí, es así. Que la gente no consigue medicina, no consigue provisiones, están asaltando, exacto, los camiones con provisiones. ¿Y quiénes lo están asaltando? No son la gente de clase media ni rica, ¿no? Es el Petare. ¿Petare qué cosa es? Petare es lo que se considera la favela más grande, más populosa de toda América Latina. Sí. Ahí es donde se concentra la pobreza de Caracas. De Caracas. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué explicación tú le ves a eso? El problema económico de Venezuela es de múltiples factores que se fueron acumulando a raíz del tiempo. Lo que todo el mundo en un momento veía como las grandes políticas de Chávez, que para favorecer a la pobreza, para terminar con la pobreza, llevar la salud al pueblo, o sea, todo eso, los subsidios, las misiones, las famosas misiones que hacía, todo eso era sostenido con un gasto insostenible. Esencialmente, todo arranca desde la intervención de PDVSA, de la Compañía de Petróleos Estatal de Venezuela, y luego comienza con un proceso de nacionalización de la industria nacional.
todo lo que era productivo en Venezuela comenzó a ser paulatinamente nacionalizado y el Estado tomando poder sobre ello. El dinero que generaban esas industrias comenzó a pasar a sostener los programas sociales. En un principio, sobre todo desde un punto de vista populista, la gente del pueblo lo adoraba, lo veía como una medida excelente, por primera vez alguien está pensando en los pobres. Pero la realidad es que estaban descapitalizando todas esas empresas y su sostenibilidad no iban a ser capaces de sostenerse en el tiempo de la cosa no cambiar, la cosa mantenerse así. Luego de la gran bonanza de mediados de los 2000 hasta aproximadamente el 2008, viene la gran caída. El problema de los países como Venezuela, cuya economía depende tanto de materia prima, de la venta internacional de materia prima, es que la economía marcha como el precio de esa materia prima marche en el extranjero. No diversificó la economía, nacionalizó toda la producción, y luego comenzó a implementar controles de precios, que ya ahí empezó esa es la causa fundamental de la escasez que hay actualmente en Venezuela, especialmente el control del precio de la moneda. Y ahora tenemos la que tenemos. O sea, Venezuela es muy difícil que pueda recuperarse, aún si el petróleo vuelve por encima de los $100 el barril. Y las reformas que requeriría poder arreglar el problema que tiene actualmente Venezuela va a ser muy doloroso en el corto plazo para Venezuela. Así que es lo que decía ahorita. Me preocupa el futuro de Venezuela, de cómo vayan a terminar las cosas, porque la solución posible no es bonita y todavía hay espacio para que las cosas sigan empeorando. Fíjate, a mí lo que me preocupa de todo esto es que en vez de aprovechar la elección de Venezuela, muchas veces el condicionamiento ideológico busca la explicación más fácil. Ese es el imperialismo americano, esa es una conspiración. Sí. Señores, hay una realidad, como yo lo veo. Venezuela es un país, un potencial increíble de riqueza. Sí. Entonces, ese país ahora mismo, el 97, 98% de los ingresos que recibe todavía siguen siendo exclusivamente del petróleo. Sí. Entonces, en vez de utilizar parte de esos recursos para diversificar la economía, crear empleos, porque en definitiva el empleo es la única solución a la pobreza, es el empleo, no es el subsidio, no es el regalito, no es la tarjeta. Así es. Entonces, en vez de hacer eso, lo que hicieron fue, como tú dices, bueno, practicar todo el populismo. Repartir el dinero. Y además de eso, una cosa, vamos a estar claros también, promover la figura de Chávez a nivel continental. Así es. Porque en el fondo, ese es el objetivo político de Petrocaribe. Sí. Vamos a estar claros en ese así sentido. Fue. Y entonces, penoso que hayan llegado a este tipo de situación. Ahora, y en Brasil, ¿qué tú crees que puede pasar? En Brasil hay una situación muy especial, porque el problema es que, por un lado, la señora Rousseff efectivamente violentó las normas en ese sentido presupuestales, las normas. Sí. Pero por otro lado, que están promoviendo, en este caso, la destitución de la Rousseff, en un gran porcentaje están involucrados en una serie de actos de corrupción. Exacto. Claro. El caso de Brasil es interesante porque en la realidad lo que está ocurriendo es que todos los que están en la línea de sucesión, exceptuando el presidente de la Suprema Corte de Justicia, del equivalente de la Suprema Corte de Justicia de Brasil, están todos bajo investigación por corrupción, absolutamente todos. Y ahora mismo Brasil, algunos abogados lo llaman populismo judicial. En cierta medida yo lo veo más como un activismo judicial, donde la justicia, tanto el Ministerio Público como los jueces, se han tomado el asunto para ellos. Y están de forma bien drástica persiguiendo todo el poder político de Brasil sin distinción de partidos. Claro, como usted mencionaba, hay mucha gente que quizá por asunto ideológico siempre ven la mano del imperio escondida por ahí, pero realmente no veo cuál alternativa está siendo empujada a asumir en Brasil. La mejor solución para Brasil es probable la que va a ocurrir, quizás en el mediano plazo, diría yo en 2 años, sea un llamado a elecciones anticipadas, porque simplemente el sistema de liderazgo actual en Brasil, todo el liderazgo político actual, está totalmente desacreditado. Entonces, ¿qué pueda surgir después de ahí? Es otra cosa que debería preocupar.
Venezuela tuvo su momento donde se desacreditaron todos sus partidos políticos y así nació Chávez. Que en Brasil pueda ocurrir algo similar, no lo podría descartar. O sea, aún Lula ser un líder muy popular y que de hecho su discurso era muy populista, ni por asomo se asemejaba a lo que hizo Hugo Chávez. Entonces, si viene algo mucho más radical que Lula, yo me preocuparía de dónde pueda seguir la ruta de, o sea, el futuro de Brasil. O sea, todo depende de cómo resulten unas eventuales elecciones en Brasil. Vamos a ir conversando de ese tema y otros en el próximo segmento. Hacemos la pausa y regresamos. Bueno, vamos a volver con el caso de Brasil, porque Brasil es un caso, como digo, estamos hablando de gigante de Sudamérica, una de las 5 economías emergentes del mundo, que de pronto también su economía se desploma, las perspectivas de decrecimiento de Brasil ahora son precisamente eso, igual que Venezuela. Digo, todas esas economías realmente van a estar por debajo de la línea de flotación, por así decirlo, en este año, ¿no? Y entonces, la situación en Brasil es bastante compleja por lo que tú señalaste. Me estabas hablando de populismo judicial. Ha sido algunos abogados. Sí, eso representa, esa expresión tiene alguna connotación crítica, porque por otro lado yo veo decir, bueno, qué bien que la justicia de Brasil sea tan independiente. Sí, o sea, la crítica que por lo generalmente se le da un populismo judicial es que la independencia de los poderes del Estado decirse por algo. Ninguno de los poderes del Estado debería abrumar al otro o debería anular a los otros. Entonces, la idea, por lo general, uno se ha acostumbrado a que sea el Poder Ejecutivo que trate de anular a los demás poderes del Estado. Por aquí, si bien uno puede sentirse tentado a celebrar, sí, miren la independencia de ese Poder Judicial, qué bien funciona, cómo ellos sin miedo persiguen a todos los corruptos, pero el tema es que una vez, si el Poder Judicial deslegitima los demás poderes judiciales, digo, los demás poderes del Estado, ¿con qué queda? Estamos hablando, el Poder Judicial es quizás el único que no es totalmente elegido por el pueblo y ese está tratando de imponer todas sus propias condiciones por encima de la voluntad del pueblo. Eso puede generar problemas de gobernabilidad futura. Exacto. Entonces, podría, todavía yo no hago esa afirmación, muchos abogados entienden que sí, que ya se está yendo la mano. Por ejemplo, ese es el caso de un excelente constitucionalista dominicano, Nacés Perdomo, que así lo entiende, que se le ha ido la mano por mucho. Puede tener consecuencias negativas. Yo todavía no estoy tan seguro de que haya un populismo judicial, pero sí veo que hay, por lo menos yo le llamo algo de activismo judicial, que están tratando de organizar el país de una forma bien tajante. Bueno, por otro lado tenemos el caso de, vamos a volver para Venezuela otra vez, porque tenemos la reunión de la OEA aquí. Se ha estado batiendo el caso de Venezuela, pero ya Luis Almagro dijo que no se va a tratar en la agenda de la OEA en esta ocasión, sino se aplaza para el día 23. Así es. Almagro, yo leí el documento, yo tengo el documento, me llegó por internet, que fue un análisis que hizo él, donde plantea el asunto de aplicar la Carta Democrática. Es un documento extensísimo, de 130 páginas, y entonces cubre todos los distintos aspectos de la situación de Venezuela. Parece que es un trabajo de investigación muy exhaustivo. Ahí habla del problema económico, del problema social, del problema político, del problema del abastecimiento. Los derechos humanos. Muy completo. Ahora, está la cuestión de hay, por ejemplo, gente partidaria en este caso de que a Venezuela se le aplique la Carta Democrática. Han estado cuestionando el hecho de que Argentina, que originalmente tenía una posición en ese sentido muy radical con respecto a Maduro, ha sido más bien la que ha estado promoviendo el buscar un diálogo. ¿Qué tú crees que puede pasar con el día 23? Que le apliquen la Carta Democrática,
que se mantenga la fórmula del diálogo de un gobierno que parece que no tiene tampoco mucho interés en dialogar. Sí, así es. No, por ejemplo, el caso específico de Argentina se entiende mucho por asuntos de política interna de Argentina. Se le ha vinculado muchísimo al kirchnerismo de ser, está muy vinculado a las élites venezolanas. Entonces, el ataque de Argentina actual del gobierno de Macri hacia Venezuela y de empujar el tema de la Carta Democrática es crearse para sí mismo un as bajo la manga para sus propios asuntos internos políticos. Me parece un poco deshonesto de parte del macrismo tratar de hacer eso y no abordarlo por lo que realmente debería ser. Hay que entender, la llamada de activar la Carta Democrática de la OEA es algo bastante drástico, siempre se ha visto como algo muy drástico y la única vez que recuerdo que se haya empleado fue cuando el caso de Honduras, que ahí hubo ya abiertamente un derrocamiento de un gobierno democráticamente electo. En ese caso se está aplicando a la inversa, es por el tratamiento que un gobierno actualmente, o sea, electo democráticamente, o por lo menos generalmente aceptado como democráticamente, se le está aplicando por su tratamiento a la oposición la situación de los derechos humanos, las libertades, o sea, especialmente la libertad de prensa, por la situación económica, y por el sentimiento de confrontación, o sea, el ambiente de confrontación que hay dentro del país. Eso nunca se había visto y quizás el mismo hecho de que lo haya hecho el señor Almagro, que no obstante su elevadísima, o sea, se tiene capacidad para manejar la OEA, la realidad es que no es muy popular dentro de muchos países dentro de la OEA. Quizás no fue la mejor forma de abordarlo. Realmente no creo que se llegue a aprobar la activación de la Carta Democrática, no creo. Fue una movida que no la entendí realmente de parte del señor Almagro. Además hay un factor, ¿no? Muchos de esos países están ligados a Venezuela por vía Petrocaribe. Exactamente. Y no es verdad que vamos a votar en contra de ellos. O sea, aproximadamente es un factor que como 10 países que no también. se puede ignorar, ¿no? Así es. Bueno, por otro lado, ¿qué te parece? ¿Tú crees que los Estados Unidos ahora, bajo Obama, han variado su política hacia América Latina? Porque durante todos estos años vivieron de espalda a América Latina. De hecho, yo hubiera dicho que trataron de mantener el status quo. O sea, mi percepción siempre fue que no se ha alterado nada desde los Clinton, pasando por Bush hasta Obama, excepto cuando surge el tema de Cuba. O sea, el acercamiento a Cuba es no solamente una forma de mejorar, de buscar un cambio con respecto a las relaciones bilaterales Cuba y Estados Unidos, sino también darle una nueva cara al Estados Unidos frente a Latinoamérica. De hecho, el tema de Cuba siempre ha sido motivo de confrontación entre muchos países de Latinoamérica con los Estados Unidos. El abordar a Cuba de esta forma y de forma unilateral por encima de su propio Congreso, decir, no, mira, vamos a impulsar un acercamiento real con Cuba, ya no solamente de dictar lo que tiene que hacer, sino, mira, nos vamos a acercar y vamos a hacerlo de forma honesta y vamos a encontrar la vía donde nos podemos más o menos poner de acuerdo. Eso está mandando un mensaje también al resto de Latinoamérica. Entonces, ahí yo diría que Obama, con ese acto, cambió radicalmente lo que hasta ahora venía siendo la política de Estados Unidos ustedes, que era más enfocada en asuntos de control de la guerra contra el narcotráfico. La mayor parte de la diplomacia de Estados Unidos fue alrededor de la guerra contra el narcotráfico. Esto de Cuba realmente para mí representa un cambio dramático. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos. Orlando, las elecciones americanas, que es un problema serio. Sí. Yo oigo muchas opiniones en ese sentido. Bueno, estaba leyendo una información. Resulta que aparentemente los dos tienen una tasa de
rechazo. de rechazo bastante elevada. La más alta de la historia para ambos candidatos. Está por un lado Donald Trump, está por un lado la señora Clinton, Hillary Clinton, que yo no pensaba que la señora Clinton tenía una tasa de rechazo tan elevada porque el esposo, cuando salió de la presidencia, pese al escándalo aquel de Mónica Lewinsky y todo, sin embargo, salió con una alta tasa de aprobación y de simpatía. Y pensé que eso podía transferírsela a la señora Clinton. Pero bueno, lo que a ella le sucedió es que dentro de su propio partido comenzaron a despreciarla. O sea, toda la ala de Bernie Sanders, que por más que muchos demócratas, sobre todo el liderazgo demócrata, trata de minimizarlo, representa algo muy fuerte, un sentimiento muy fuerte dentro de ese partido, esa sensación de el anti-establishment, que más o menos es el mensaje, la base del mensaje de Bernie Sanders. Y la cara del establishment son los Clinton, representados ahora por Hillary Clinton. Ya dentro de los independientes y obviamente los republicanos, no era muy buena la imagen que tenía Clinton. Lo que ahora ha cambiado es que dentro de los mismos demócratas ya la ven a ella como parte del problema. Por lo menos en la base demócrata, no tanto así en el liderazgo, que fue a final de cuentas quien le dio el apoyo suficiente para que ahora sea ya casi oficialmente la nominada del Partido Demócrata. Sí, pero sin embargo está, por ejemplo, ahí cierto interrogante con Sanders. Porque ahí leí, por ejemplo, que Sanders, bueno, pero que todavía no ha dicho que va a apoyar a Hillary. Y entonces yo no entiendo eso, porque si no la apoya... O sea, él lo que hasta ahora no ha hecho es admitir la derrota, retirarse y ya para que oficialmente se pueda coronar a Hillary. Él incluso ha dicho que va a seguir peleando hasta la convención. Por él sí dijo que él iba a hacer todo para evitar que Trump llegara a la presidencia y que si perdía en la convención, él iba a apoyar a Clinton. Él fue bastante claro con eso, pero sí lo dejó abierto. Vamos a esperar que pase la convención. Sí, sí, un hombre está persistente. Creo que la única estrategia que le queda a él y la que va a seguir peleando es los superdelegados. Tratar de conseguir superdelegados, por eso lo veo muy... Pero está entendido que los superdelegados ya estaban con la señora Clinton. Exactamente. Está buscando cambiarlos. Eso la tiene muy Ahora, el fenómeno Trump. Porque Trump, oye, pues, yo no me luce una cosa tan absurda. Me luce un tipo, un cavernícola. No, el hecho... Lo de Trump ha sido fascinante. De hecho, no conozco a alguien, ningún analista internacional que haya podido predecir el fenómeno de Trump. Es la antítesis de lo que todo el mundo pensaba que era un presidente de los Estados Unidos. Pero también Trump está surgiendo en un momento que hay mucho resentimiento contra el status quo en Estados Unidos. Hay mucho temor por el tema de la inmigración. Todavía la resaca, la pesadilla que vivieron los americanos luego de la crisis del 2008 sigue muy en la mente de ellos y siguen bajo la percepción de que los inmigrantes le están quitando sus empleos. Entonces, Trump tiene un discurso horrendo, pero que se ve honesto para una parte de la población americana que entendían que nadie hablaba su idioma, que nadie lo entendía. Y ahora llega Trump y habla de una forma que ellos más o menos se pueden sentir relacionados a eso, aunque no estén totalmente de acuerdo. Incluso es impresionante. Me ha tocado hablar con muchos partidarios identificado con él. Con Trump. Y uno le plantea la situación, mira, pero Trump dijo eso. Y encuentran 1.000.000 de formas de defenderlo y justificarlo, aunque sepa que está mal. Simplemente ellos defienden, es la idea. Y me impresiona y me asusta un poco. Trump es el típico, incluso hay un artículo, no recuerdo en qué parte lo hicieron, pero hicieron una semejanza entre Trump y los caudillos latinoamericanos. Trump parece sacado de un país de Latinoamérica con la forma como transmite el populismo y la forma hasta como habla. Y ver que en Estados Unidos esa fórmula que aquí funciona muy bien, o sea, aquí en Latinoamérica, digo, en general, ver que en Estados Unidos esa fórmula se pueda ejecutar con éxito me preocupa, porque en teoría nosotros estamos supuestos a aprender de ellos, no ellos copiar de nosotros. Entonces, eso de Trump realmente es algo que me lo encuentro sumamente fascinante. Y, por ejemplo,
ante esta situación, donde están los dos candidatos peor vistos en la historia de los Estados Unidos, ya comienzan a surgir otras alternativas. Por ejemplo, se está empujando mucho, la masa votante de Bernie Sanders está empujando mucho a que trate de votar hasta que haga un intento, dice, por un partido, por un tercer partido. Incluso el partido verde, los verdes allá en Estados Unidos, el Green Party, que ahora mismo está encabezado por la Jill Stein, se llama, la candidata de ellos, le ofrecieron que él asuma la cabeza de la boleta dentro del partido para que él siga su revolución por ahí. También está una figura, el Partido Libertario de los Estados Unidos, con un candidato que se llama Gary Johnson. En la última encuesta que hizo Fox News, ese candidato, que nadie lo conoce, obtuvo un 12% de las votaciones, que en Estados Unidos es enorme a nivel nacional. Entonces, ¿qué podría pasar de aquí a noviembre? Es muy difícil decirlo. O sea, realmente se puede decir que estas elecciones del 2016 son las más interesantes desde 1968 en Estados Unidos, porque nunca se ha visto algo tan polarizante y tan raro en el ambiente electoral americano. Sí, porque realmente estaban bastante polarizadas Sí. las elecciones entre demócratas y republicanos, pero como Así estás es. hablando ahora de como surgiendo una serie de alternativas, Exacto. producciones inesperadas, ¿no? Sí. No, o sea, la realidad es que dudo mucho que realmente o Bernie Sanders por su lado, o mismo Gary Johnson o Jill Stein realmente tengan mucho impacto en las elecciones finales, pero sí llama la atención que a esa altura de juego se esté hablando en Estados Unidos de un tercer partido. Eso casi nunca había ocurrido, bueno, no había ocurrido de Ross Perot. Claro, Y, sí. y en menor medida Ralph Nader lo hizo en el 2000, pero no tuvo el mismo impacto que está ocurriendo ahora mismo, que solamente se puede asemejar a lo que hizo Ross Perot cuando ganó Bill Clinton. Bueno, Orlando, vamos a cruzar los dedos a ver A ver que no se no desplome la unión. que lo que pasa es que no sea un fenómeno que no sé, que era un trauma a nivel internacional y para nosotros también específicamente. ¿No? Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por muy haberme invitado. interesante su exposición y nada, y soltarte a que sigas escribiendo con ese mismo criterio profesional y objetivo. Que no te incidió por ningún factor ajeno, Sí, gracias. que mucha gente hace que la gente como que pierde el sentido de la realidad. Así es, gracias. Hacemos la pausa y volvemos con el tiro rápido de hoy. El tiro rápido de Mario Rivadavia. El tema de los llamados ni, jóvenes que ni estudian ni trabajan, no es de conocimiento reciente. Sí lo son, sin embargo, los resultados de un revelador estudio patrocinado por el Banco Mundial por el incremento registrado durante los años 2014 y 2015. La investigación llevada a cabo por un grupo de especialistas contrasta el hecho de que pese al crecimiento de un 7% anual registrado por la economía nacional durante ese periodo, más del 21% de los jóvenes dominicanos en edad de entre 15 a 24 años se han quedado fuera del sistema educativo tanto como del mercado laboral. La mayor cantidad figura en el nivel de los hogares que perciben un ingreso medio bajo. En términos cuantitativos comparativos, se establece que en tanto hace 2 décadas el número de los niní era de 88.000, ya para el año 2013 ascendía a 164.000, con tendencia a continuar creciendo. Su tasa de desempleo se fija en un 30%, lo que duplica la tasa nacional general, que es de un 15%. Del elevado por ciento de los niní, la mayor proporción corresponde al segmento femenino, donde 3 de cada 5 son mujeres. Como razón principal se cita la gran cantidad de embarazos y matrimonios de adolescentes que por lo general ocasiona una interrupción en sus estudios y las aparta de las aulas, en muchos casos de manera permanente, y con el tiempo las lleva a realizar labores marginales y mal retribuidas. Si bien resaltan los esfuerzos del gobierno para crear empleos y reducir la pobreza, los investigadores señalan que el promedio establecido por el estudio
supera ligeramente el de la región, donde se está registrando un leve descenso en el número de niní, cuya cantidad en cifras globales se establece en unos 20 millones de jóvenes. Las implicaciones no son solo económicas y sociales. Para una población juvenil que crece a mayor ritmo que las oportunidades de obtener un empleo remunerado que les permita mantener una decente calidad de vida. Las consecuencias negativas son de mucho mayor alcance. La exclusión y marginalidad que determinan sus condiciones existenciales, por lo general van acompañadas de un bajo nivel académico, escasa o nula enseñanza en valores y procedencia de hogares fragmentados, donde la relación familiar resulta pobre o simplemente inexistente. Estas circunstancias, unidas a otros factores negativos asociados, constituyen el caldo de cultivo que lleva a muchos niní a incursionar en el terreno de las actividades ilícitas y los convierte en fichas propicias de reclutamiento para el microtráfico, las bandas barriales y el sicariato. Los ejemplos sobran en la cantidad creciente de jóvenes que aparecen participando en todo tipo de actividades delictivas y guardan relación directa con el auge de la criminalidad. Este estudio del Banco Interamericano de Desarrollo no solo es informativo, al ofrecernos idea de la magnitud del problema, sino también orientador en la medida en que sugiere una serie de medidas que podemos adoptar para superar el reto que representa. Las recomendaciones ponen especial énfasis en programas de desarrollo infantil a edades tempranas, especialmente en los niños pertenecientes a hogares pobres o vulnerables, y en capacitación laboral que permita a los jóvenes acceder a puestos de trabajo de mayor calificación, más estables y mejor remunerados. De esperar que las mismas no caigan en el vacío, sino que se traduzcan en políticas efectivas y sostenidas. Mañana, Dios mediante, estaremos de nuevo con ustedes con una nueva entrega de Teledebate. Como siempre, nuestros mejores deseos, mayores bendiciones para todas las amigas y los amigos televidentes. Y recuerden, no se muevan de frente a sus televisores, que por ahí viene ese excelente programa que es Contacto.